Bueno, como viene el buen tiempo, la verdad es que parece que nos apetece salir por ahí, de ir a buscar calor. Yo ya sabéis que estoy muy feliz aquí en Asturias, en este país con orvallo y con unas temperaturas medias que, oye, da cuando agarramos algún día de solín y nos damos un chapuzón, pero mucho ya, a mí repúname. Pero ella no, porque ella es morenona, ella gusta ir a la playa, pero también va de montaña, o sea que nos va al pato y ye la experta que viene aquí a Les Fartures a contarnos sitios prestosos para descubrir. Estamos con Natalia de animalesviajeros.es, entráis en la web y atopáis ahí una montonera de sitios que van a prestaros mucho. ¿Qué tal, Natalia? ¿Cómo estás? Hola, David, ¿qué tal? Muy bien. Bien, Sí. Estás morenaza, ¿eh? Ya, bueno, oye. Claro. A mí Vale, tú me lo dan que cuatro, llevas de serie, pero date un poco el sol y me ya... dan 4 rayucos y ya soy muy agradecida. Todo bien, ¿no? Todo muy bien, Muy bien. ¿A dónde vamos? Pues mira, hoy vamos a ir a un destino que nos coge a 2 horas de avión, ¿eh? Avión, vale. Un coche un poco más. Y hay vuelos directos desde Asturias. Que eso oye, bueno, luego falamos. ¿Dónde vamos primero? Bueno, vamos a ir a Italia. Sí. Y más concretamente vamos a pasar por Florencia, Roma y una pincelada por Pisa. Oh, qué maravilla. Solo conozco Roma. Solo conoces Roma. Sí. Nada, pues hay que... Florencia y uno de los sitios que más ganes tengo que ir. Me echo un poco para atrás, que debe estar todo hasta arriba. Efectivamente, para mí es el gran problema, porque incluso en febrero, que fue cuando nosotros estuvimos allí, estaba que no entraba un alfiler. En febrero, que es un mes con pocas horas de sol, tuvimos mal tiempo, bueno, que no es un mes que la gente se mueva mucho, pero es que ya da igual. Lo que pasa son que, ya destinos top, que da igual, bueno, da igual no. Me imagino que si vas ahora, pues ya te explota la cabeza. Sí, bueno, encima con calor que siempre falla allí, que llega muy asfixiante, está así metido, llega como la cuenca minera, pero en espectacular. Nada, pero bueno, es algo que tienes comparaciones, comparar Roma con la cuenca minera, Cuidado, Es algo que tienes ya que ir con ello en la cabeza, que va a haber mucha gente y es lo que hay, pero aún así merece la pena. Sí. Son lugares a los que hay que ir. Sí, y aparte estoy seguro que vas a descubrirnos algún sitio más pequeñín y no tan conocido. Bueno, a ver, poco hay que descubrir en lugares como Florencia o Roma, pero bueno, luego siempre te puedes salir. Todo depende de los días que lleves. Ya. Porque claro, si vas los días justos como el que va un fin de semana, por poner un ejemplo, pues es que al final poco más que las dos cosas más conocidas. No, bueno, Roma en un fin de semana no te la cabes, imposible. No, imposible, imposible. En una vida. Claro. Porque que levanten una alcantarilla y hay ruines ahí de todo. No, yo para coger una excedencia, yo creo, y estar ahí un par de años por lo menos. No, aquello es infinito, pero yo por eso, ya que vas, que el avión te va a salir prácticamente, bueno, es que te va a salir el mismo precio, o un pelín más caro, un pelín más barato, según coincida. Pero no por ir más días en un avión te sale más caro. Al final tú coges un ida y vuelta y yo recomiendo por lo menos, mira, nosotros salimos de viernes desde Asturias y volvimos al siguiente domingo. Ah, vale. Ostras, tuviste, claro. Sí, entonces le dedicamos pues unos 4 a Florencia y 6 a Roma. Vale. Que bueno, oye... Y de uno a otro en tren. Hay buena combinación. Sí, de hecho aterrizamos en Roma. Sí. Y entonces fuimos primero a Florencia, para luego ya acabar en Roma y ya estar en el sitio del aeropuerto para volver y tal. Vale. Y ya en el mismo aeropuerto de Roma coges el tren que te lleva a la estación central de Roma y desde allí ya vas para Florencia. En total, pues a lo mejor tardas 2 horas o... Ah, bueno. Sí, vale. Es un tren así de estos bastante rápido, bien, y a un precio razonable, sí, normal, vamos, o sea, a lo mejor son 15 euros por persona, más o menos. Vale. Algo así. Bueno, entonces, empezamos. Florencia. Sí, Florencia. Voy a tomar muchísimas notas, Bueno, a ver, Florencia. Es una ciudad que yo creo que a todo el que va le sorprende. Porque es una ciudad súper bonita. Yo no conozco a nadie que no le guste. Claro. Alguno habrá, Pero es que es pequeña. Sí, la Mónica Bellucci de las ciudades. Bueno, puede ser. Depende, sí. Si te gusta Mónica Bellucci, sí. Bueno, joder, ¿a quién no? Quiero decirte, claro, por eso.
Entonces es muy La Brad Pitt de manejable. las ciudades. Mira, eso ya me gusta ¿Ves? más. Sabíalo yo. Es muy manejable, prácticamente puedes recorrerla a pie, no te hace falta coger un transporte público, entre comillas, para nada. No siendo que estés alojado muy lejos, pero bueno, si tienes un alojamiento medio céntrico, lo que es en la ciudad, hombre, hay que patear, ¿eh? hay que No, patear. no vas a salir del alojamiento y caminar 100 metros, pero que puedes hacerlo todo caminando. Ujú. Que bueno, eso es un plus. Porque en Florencia metro no hay. En No, Roma sí, en eso Florencia es. no. Mm. Vale. Sí. Entonces, bueno, eso ya es algo que está muy bien. Y luego es una ciudad, pues lo que te digo, es muy coqueta, es muy cultural, tú vas caminando y es que los edificios son Sí, sí. bonitos, Claro, claro. tiene mucho encanto. Vas topando allí la creme de la creme, todo lo que estudiaste siempre en arte, los mejores cuadros, las mejores iglesias y todo preciosista. Claro, pues está allí, por ejemplo, la Galería de la Academia, que es donde está el David de Miguel Ángelo, ¿no? Claro. Quien no lo conoce, aunque sea Claro. de esos, bueno, todo el mundo pasa por ello en el colegio. Quiero decirte, salí guapo, ¿eh? No, la verdad que sí. Sí, sí. Pues el Impone, Meroquín ¿eh? un poco pequeño, pero salí guapo, ¿eh? Impone. Luego, bueno, pues, te guste, es que hay sitios a los que hay que ir, incluso yo puedo entender que no seas un apasionado del arte o tal, porque, oye, cada uno tiene sus gustos, pero luego, por ejemplo, está la Galería de los Uffizi, que es una de las colecciones de pintura más importantes del mundo. Y lo que te digo, aunque no seas un apasionado de la pintura, es que vas a salir de allí ojiplático, porque tiene cuadros, pues lo que te digo, igual que todo el mundo sabe quién es el David de Michelangelo, pues yo qué sé, el nacimiento de Venus, de Botticelli, la Sagrada Familia de Miguel Ángel, el Baco de Caravaggio, es que la Anunciación de Leonardo da Vinci, es que ves un montón de Todo, cuadros claro. que pasaron por Claro. por Que el los colegio, conoces, por el claro que instituto, los es que los conoces. tuviste Claro. que ver. Y aparte que... Y da gusto verlos claro, yo lo que te iba a decir, eso Sí. y por lo menos para ver una vez en la vida. Sí, claro. sí, merece mucho la pena. Florencia. Vale, dime, sigue. Luego tenemos la zona de la catedral que está recubierta como de mármol, no sé si más o menos la tienes en la cabeza, sí. aunque no haya sido. Y la verdad que es muy bonita. Se compone como de varios edificios. Está la catedral, hay una torre que puedes subir, el batisterio y tal, y entonces puedes coger una entrada para visitarlo todo. Que claro, al final... Y luego entiendo que pasará un poco como con el Vaticano, ¿no? Ahí merece la pena pagar lo de las entradas sin coles para entrar directamente, porque si no, pues morrer esperando ahí para entrar a los sitios. La cosa es que si llevas las entradas ya sacadas, Ajá, el problema es sacar la entrada ahí in situ. ya. Porque bueno, tienes dos problemas. Uno, que te expongas a que no haya, depende en qué momento vayas del año. Y dos, que claro, ya tienes que sacar la entrada, ya tienes que hacer una cola. De la otra manera, no, llevando ya la entrada de antes, Una cola para atrás, pero va rápida. sí, Vale, una, vale. una espera normal, Vale. ¿sabes? Y claro, pues todo esto, pues tienes que calcular que en visitar o sea, pues solo esto de la catedral, pues a lo mejor echar echas allí El día entero. el casi, día si quieres. entero, no, casi. pero claro, para poco más te da. Entonces, claro, por eso te digo que si vas un fin de semana, No te da tiempo. es que no te da tiempo a nada. A ver, y una ciudad, que lo siempre, yo planteáselo, ya que hay vuelo, lo que dices tú, puedes hacerlo en una así a lo grande o en varios stands. O sea, yo lo de ir paseando por ahí por Roma un fin de semana y decir, vamos a visitar algo, no, solo de entrar en tabernines o tal, solo pasear, ya mola, Sí. mola. No, la verdad que yo te digo que es una ciudad encantadora. Vale. Luego hay también un mercado, ¿no? Que, bueno, pues por el día tiene pues, de todo, ¿no? El pescado, tal. Sí. Y luego por la noche tiene 2 plantas. La parte de arriba son todo locales para comer. Ajá. Y la verdad que es el mercado central y está muy bien porque hay de todo. Tienes Claro. desde pizza o pasta o bocadillo, o sea, hamburguesa, todo. Y la verdad que se junta ahí la gente y es un sitio que está muy bien, mucho ambiente, hay también para beber, obviamente. Obviamente.
cerveza o Y lo grappa, que quieras. grappa o lo que es el licor ese que tienen allí, ¿eh? Sí, sí, no, se bebe allí, sí. Sí, porque el limoncello dices tú, va, Bueno, de suavín. A ver, el entra limoncello a solo. mí me gusta, ¿eh? Sí, pero bueno, los grappa está ahí mucho más fuerte. Sí, Lleva sí, un sí, orujo sí. ya de... No sé las grasas que tendrá aquello, pero bueno, Sí, 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 sería sí. más... Luego, ¿qué más te puedo contar? Mira, encontramos un restaurante que se llama Bucanicoli, Ujú. que está justo en una calle que va a dar a esto del Duomo, de la catedral, que incluso si comes en la terraza estás viendo un poco. Y era relativamente muy barato, ¿eh? Ah, guay. A lo mejor comíamos los dos por 50, 60 euros. Ah, bueno. Sí, Vale, sí, sí, vale, sí, vale. sí. Una carne muy buena, pasta muy buena, porque allí se estila mucho como el chuletón. Sí. Sí. ¿Ah, sí? Sí, sí. Ah, Mm. yo en Roma no. Lo llaman bistec fiorentina. Ah, Sí, ah, pero guay. sí, 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 sí. ¿Y qué te lo dan? ¿Como una piedra de estas así para que se...? No, No. bueno, en principio te lo dan ya, pero vamos, lo que es entre comillas un chuletón aquí. Ah, bueno, guay, vale, Sí, vale, sí, vale. sí. Mira, no sabía. Y de hecho muchos restaurantes en la Cristalera ves ahí pues los típicos chuletones y, ojo, Y buena carne. sí, sí, buena carne, Y ¿eh? por lo que cuentes, bien de precio. Depende de dónde te metas. Ya. Pero sí, tampoco es una está muy locura. desfasado, vale. No, a mí no me pareció demasiado desfasado. A ver, claro, no podemos comparar los precios de Florencia con los de Con los de Asturias, con los de la Pola, ¿eh? con los de Polasiero, por Eso. ejemplo, pero Que bueno, agua pura andan ahí, ¿eh? no, más o menos. Pero muy bien. Luego desde aquí, pues lo que te decía, nos acercamos un día hasta Pisa, también en tren. Sí, que- espera. Espero. ¿Hiciste la mítica foto de ponete con la torre como que la estás aguantando? Espero que no, ¿eh? Sí, la hice. En serio. Hombre, ahí tengo que tenerla, ¿no? Sí, 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 sí. La tengo, la tengo. Vale. Y la sujeté. ¿Y la sujetaste? Sí. Sí. Tengo que decir que nos hizo un día malísimo, de llover, de esto sin tregua, ¿eh? Pero bueno, la verdad que el complejo en sí no es solo la torre, tampoco. Sí, que es muy guapo aquello, ¿no? Sí, hay también una iglesia, hay unos museos, Ujú. hay un cementerio, merece la pena, ¿eh? ¿Y de Florencia a Pisa también? Pues en tren Tren. y pues 1 hora y algo también. bueno, vale. Sí. Luego desde la estación, pues a lo mejor unos 35 minutos caminando a donde está todo esto. Ujú. Y nada, lo visitas y luego te vuelves en tren. Vale, pues Muy- muy- y lo muy que es la fácil. ciudad de Pisa merece la pena. A ver, de Pisa realmente merece la pena el complejo este, Vale, donde está la vale. torre y Aparte demás. vienes de Florencia, que dices ya... Yo, por ejemplo, si por ejemplo estás en Florencia, yo diría que no merece la pena ir a dormir a Pisa. Ujú. Sí que vas a echar todo el día, vas a llegar a Florencia ya tarde, pero... Hombre, que nunca está de más, ¿eh? Te quiero decir. Oye, te quedas la noche en Pisa y bueno, pues visitas un poco más la ciudad. Pero... Pero Bueno, no, vamos, no. Que No. vayas a... Vale. no es necesario. Y claro, ahí, bueno, un día ya lo echasteis, estuviste en Florencia, que 4 días decías. Sí, Y luego 1, Pisa. sí, Vale. Y te queden otros 5, Roma. claro. Y luego Vale. de ahí para Roma, que bueno, vamos a decir que es el plato fuerte. Claro. ¿Hay diferencia entre los florentinos y los romanos en el...? Porque tú ves un romano, lo veías por la calle y decías, cago en mi manto, qué elegancia. Puede que sean feos, pero van con clase, joder. Yo oye que soy muy de Sorrentino, vi La Grande Belleza y estoy enamorado de esa película y esa decadencia de Roma con esos, los romanos en esas fiestas ahí operados, muchos con botox y esas cosas, a mí, no sé, mólamela de Dios. No sé qué decirte, Roma... Bueno, Roma sí lo conoces. Sí. Vale. Por eso te preguntaba si en Florencia iban así también, o no. Oye, más como Nápoles, que allí como si entres, no sé, en Pénjamo. Ay, pues no sé qué decirte, la verdad. Da igual, ¿no? No, Vale. no te lo puedo... No te los puedo dar llegaste a opinión conocer. Joder. aquí. No lo sé. Vale. Bueno, Roma, ¿no? ¿Qué decir Sí. de Roma? A ver. Bueno, es lo que te decía, estuvimos 6 días en Roma y podríamos haber estado allí, pues, Sí, sí. 6 semanas. 4 meses más, sí. La verdad que es una ciudad, a ver, al igual que, a ver, Florencia es pequeñita, ya Roma estamos hablando de otras dimensiones y demás, pero aún así, vuelvo a lo mismo, si te quedas en un alojamiento medio céntrico, prácticamente puedes patearlo, ¿eh?
Sí, sí. No hace falta... De hecho, yo creo que en 6 días solo cogimos el metro el día que fuimos al Vaticano. Ujú. Y a la vuelta ya vinimos caminando porque vinimos viendo alguna cocina. Claro. O sea, no Yo fui volvi- caminando al Vaticano. Sí, es verdad que tenía que un lo hotel... teníamos muy temprano. Claro. Y claro, a lo mejor teníamos la entrada a las 8 de la mañana y Ya. claro, caminando, bueno... Y un cacho, sí, 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 un cacho. a lo mejor era casi una hora, entonces bueno. A mí fascinóme que los cabrones de la iglesia lo tienen todo marmolado, pero que lo fueron robando del Coliseo y de todo decían, cedido. Y yo, sí, cedidísimo. Sí, sí, sí. Bueno, claro, es que mismamente el Coliseo, de lo que era Claro. a lo que queda. Pero imagínate cómo sería, si ya hay espectacular ahora, imagínate con todo cubierto de mármol. No, aquello tenía que ser Increíble. cuando ves recreaciones y tal. Sí. Además, no sé, a mí esto de Roma me gusta y... O sea, yo por haber estado ahí, para haber pasado 24 horas en aquel Sí. momento, uf, Va, eso no sé, no me mola especialmente. ¿no O te sea, hubiese ver gustado? A mí un sí. tigre ahí comiendo un paisano con un gladiador y tal, no sé. Hombre, las cuadrigas y eso molaba más No. en Menur. A mí me hubiese gustado, sí, sí, pasar por allí un par de días, Que ¿eh? te chiscara la sangre. y En esas aquella cosas ahí. época. Bueno, hombre, tampoco de Tarantino, pero... Mira, antes de empezar por el Coliseo, que yo creo que es lo que todo el mundo espera, no sé si estuviste en las termas de Caracalla. Sí, Me impresionó. sí. No, en las termas de Caracalla no lo vimos, pero no dio tiempo a ir, perdón. Vale. Vale. Pues son 8 euros por persona la entrada, o al menos ahora en 2025. Y o sea, me impresionó porque yo no esperaba aquellas dimensiones, lo que hay todavía en pie. Fue de los lugares que más me impresionó, yo creo, Ujú. de Roma, porque además no me había informado yo mucho de Y luego no de tan ello. masificaz, ¿no? No, para nada. Eso De ya, hecho, eso. estábamos allí prácticamente solos. Y mira, y sí que nos hizo un buen día de sol. Tienen como una especie de fuente, como de prau, vamos a decir, con unos bancos mirando a lo que queda en pie. Ajá. Y tienen así como unas sillas como para que te reclines, ¿no? Como para que admires, no sé, el lugar. Ah, sí, guay. Y estuvimos allí calentándonos al sol, no sé, me pareció muy, muy bien. Y eso que había un viaje de estudios que Sí, de repente hay un poco de revuelo, pero no había prácticamente nadie. Qué guay. Y me pareció un lugar, diría que indispensable, Vale. si vas a, Sí, yo tenía a Roma. como lo típico de, bueno, si nos da tiempo vamos ahí. Y al final, bueno, hubo que... Claro, tienes que priorizar cosas. No, sí, sí. Además esto está un poco más separado del afueras, centro, eso ya, ya, sí, bueno, sí. te tienes que desplazar, tal, ¿no? Pero ya te digo que de los lugares que más me gustó. Vale. Luego, bueno, está el templo de Agripa también, Sí, que ahí me sí. parece también. Espectacular, Pero ¿eh? bueno, esto ya es algo, bueno, un básico, ¿no? Sí. De Roma. Que mira, allí en la plaza que hay, Me encanta el concepto un básico, ¿eh? Como una camiseta de Zara. que allí en la plaza que hay, por eso te digo que tampoco me parecían, tomamos una cerveza que andaba por los 5 euros, Ujú. pero tú mira la plaza que estás, Claro. con qué vistas. Sí, sí. No me pareció tampoco caro. No. A ver, yo sí que noté mucho el rollo de los cafés, que los cafés y café Sí, también. los cafés sí, Eso. carísimos, Sí. sí, eso es verdad. Y tampoco, te quiero decir, para tomar un café latte de esos Ya. que, bueno, sí, por la espumina y lo que quieras, pero la cerveza, que Italia, por cierto, y uno de los grandísimos templos de la cerveza artesana en Europa, o sea, hay grandes cerveceros, si rebuscas un poco, tal, la ramplonina, si hay mucho calor, como si bebes Cruzcampo, da igual, Ya. lo que te echen. Pues eso, que yo no sé cuánto te puede costar. Estamos hablando de Sí, una sí, plaza sí, sí. top en Sí. en una capital europea. O No sé como lo cuánto de- en Madrid cuesta más. Claro, o como lo de ir paseando y comiendo un helado, a mí me pareció algo relativamente Sí. barato. Sí. No, Sí, no no afeitaba mucho, vamos. sí. Luego, por ejemplo, de la que íbamos a las termas estas de Caracalla, Sí. te coge, bueno, nos cogía de camino, por lo menos a nosotros, el Circo Máximo. ¿Estuviste? Sí, Vale. estuve. La cosa es que cuando tú estuviste, claro, tú vas al circo y hay que echarle imaginación, Sí, porque lo que hay es una explanada sí. y ahí pues, echa la imaginación. Sí, pero bueno, sí, vimos un sitio como de recreaciones que te decían un poco cómo estaba. Porque es que ahora han puesto para que veas realidad No, unas eso no. gafas. Vale, pues No, ahora eso tienes unas gafas y la verdad
que te lo recrea. Claro, el sitio impresionante. Sí, claro. Entonces tú te vas moviendo por diferentes puntos y entonces en cada punto las gafas te sale como una película, a lo mejor. Bueno, una ¿Tú vas por película. ahí con...? Sí, llegas, por ejemplo, al punto 2. Sí. Y en el punto 2, pues es 3 minutos de audiovisual y bueno, guay. a lo mejor es la carrera o la previa de la carrera o Vale. cómo era aquello. Ajá. Y está muy bien. Entraban 250.000 personas, ¿eh? Ya, tío, y era flipante. Que es que hoy en día un campo de fútbol Sí, sí. con 100.000 ya es de lo Eso, más grande que hay. efectivamente, sí, sí. Pues es que entraban 250.000 Y aparte personas. que había muchísima menos población de lo que hay en Guaño. Quiero decirte que era increíble el volumen que se manejaba. Bueno, en Roma decían que sí, que los romanos inventaron los acueductos, un poco el alcantarillado, pero que era una ciudad bastante goche, con muchas enfermedades Claro, y con poca imagínate. esperanza de vida. Tantísima gente ahí metida, pues claro. Pues esto costaba entrar lo que es al circo y las gafas 12 euros por persona. Bien. Que si no coges las gafas debía ser como nada, 3 o 4 euros. Sí, sí, que merece la pena. Sí, claro. sí, porque te ponen, o sea, ves cómo era, te lo recrea muy bien, la verdad. Creo que es algo bastante nuevo esto de las gafas, ¿eh? No, ya te digo que yo cuando fui eso no lo vi. No debe... Coño, yo vi una recreación, no sé, o igual la busqué yo por móvil, no me acuerdo, pero yo sé que vi la recreación de cómo era, pero no, eso no lo vi. Es que es la única manera de hacerte la idea de cómo era aquello, Claro, ¿eh? sí, porque si no ves un cachuprao, está con verde ahí... Es que es eso, es que puedes ver alguna foto que tengan, pero el poder verlo, Sí, ves sí. una carrera, tal, la verdad que está muy bien, ¿eh? Vale. Como ves, estoy dejando un poco el Coliseo para el final. Bien. Tú mandes, tira. ¿Qué más nos gustó mucho? El Teatro de Marcelo, no sé si pasaste por allí, los foros de Olitorio y Boario, Ujú. que es un teatro que ahora mismo hay casas encima del teatro, o sea, está como se ven 2 plantas del teatro y encima hay viviendas. Callao. Sí. Con ropa Y- tendía, que y- me hizo préstamela de Dios. Y por ahí ¿Sabes puedes bien en pasar, ruines? o sea, porque está en la calle, eso pasas Claro. y lo ves sin ningún tipo de coste. A mí lo que me presta me presta, pero hay una ciudad, claro, en permanentes obras, porque ahí es que a ver lo que sea y hay algo. Efectivamente, y eso que nosotros, como fuimos este año, y es todo esto de... ahora no me sale el nombre. Capital. Lo que hay cada 25 años en... Lo del jubileo, eso... Sí, el año jubilar, sí. Bueno, no sé, que son Bueno, pero cada el jubilar 25. no llega cada 4 años. Pues, lo que yo digo es cada 25, ¿no? El año Ahora, vaticanal. no sé Claro. cómo se llama Eso. exactamente. A ver, los fans de la iglesia que nos escriban y nos lo pongan. Pues de hecho, es de los años que menos andamios hay. Claro, Porque de hecho lo todos mello- estos últimos años lo han estado preparando para este año, para el 2025. Correcto, vale. Entonces había alguno, pero nada comparado con lo que ha visto la gente en los últimos 4 o 5 años. Vale, sí, yo cuando fui a Mitocome, claro. O sea, Claro. andamios por todos los sitios. Así que si podéis ir este año, año que ya- sepáis que está... Niquelá. Niquelá, claro, ciudad porque la han Niquelá. dejado Vale. Niquelá para este año. ¿Qué más te puedo decir? Bueno, vamos a ir a lo importante. A la chicha. Vamos a ir a la chicha. Lo primero que es comúnmente conocido como el Coliseo, pero es el anfiteatro Flavio, Ajá, ¿vale? vale. Eso que lo hay que saber. Muy bien. 2. Si no, pues habrá que tomar agua en vez de cervezas, pero hay que hacer una visita guiada. ¿Allí? Sí. Ajá. Yo no, yo entré a... No, a mí no, me- no puede ser. yo agarro una, no puede yo ser. agarro una audioguía de estas No. y... Te tienen que explicar las cosas. en italiano. No, en castellano. Va, joder, mola más en italiano, ¿no? Entiéndeslos bien. Y poder preguntar y tal. Sí. Yo hay ciertos lugares en el mundo que yo necesito que me lo expliquen. Vale. Y necesito preguntar. y Vale, que vale, alguien vale. me responda. Yo audioguías te lo y cuente una visitas guías, no sé, no me mola. Yo en un sitio como este sí. Hay que vale. Para mí, Venga. Oye, que luego cada No, que tú uno... ya eres la experta. Fáigote caso. Pero... No, volvería o sea, vuelvo mañana y vuelvo a hacer la visita. Yo cada vez que vaya a Roma hago una visita así, ¿eh? Vale. Bueno, a lo tonto te vas igual a cerca de 4 horas, ¿eh? Sí. Pero no sé, a mí me parece alucinante. Yo hay en un sitio
muy espectacular. Y bueno, decir que lo comenzó Vespasiano y lo inauguró su hijo Tito en el 80 después de Cristo. Ajá, Y ahí está. ahí está. Ahí sigue. Sí, ahí sigue, ahí sigue. Lo que te digo es que sí, incluso con la audioguía, yo creo que es que si no, al final te explica, pero obviamente no tiene, bueno, normalmente, la empatía que una persona. Hay veces que tiene más empatía que una persona, pero normalmente no. Y es que si no, es que ves piedra y piedra, pero necesitas algo más. Y ya, bueno, ya si me dices que entras sin audioguía, ya no te hablo más, no, Claro, eso no. Bueno, yo como veo con la cámara, la acompañante ya es la que siempre va con la audioguía y me va cantando las cosas. Yo soy el que fa fotos. No, yo... aquí entraban 60.000 personas. ¿60.000? Sí. Y bueno, es un sitio, bueno, lo que hablábamos antes, que pues aquí corrió mucha sangre. Uh-huh. Y bueno, también se repartió mucha gloria, ¿no? Hay muchas topas, sí. ¿No te hubiese gustado estar? A mí sí. Y los gladiadores que eran como los futbolistas de ahora, ¿no? Dame la sensación que en algún momento... Eran los Cristiano Ronaldo y los Messi de a mí me iban a agarrar para tirarme ahí al foso con ellos. O sea, para ser carne de cañón. En algún momento me iban a agarrar en alguna manifestación y decir, tú, chaval, para adentro. Yo nunca iba a ser espectador ahí. No sé, a mí me parece algo colosal. Luego la visita incluye de también... Coliseum, ¿no? Luego la visita incluye también, sigue por el Palatino y el Foro. Ajá. Sí, que son espectaculares también. Sí, no sé, todo lo que hay en pie. Bueno, ya me está diciendo David que tengo que cortar. Es sí, que bueno, yo no puedo a ver, hablar de Roma. que lo de siempre.